Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el artículo científico que nos correspondió como trabajo final de la materia de Derecho Administrativo y al cual titulamos La sanción administrativa en Colombia. Les haré un breve y conciso repaso sobre todo lo que plasmamos en nuestro artículo científico. Como tal, los resultados de la investigación que presentan en este artículo hacen parte del proyecto de la actividad sancionatoria de la Administración en Colombia, estudio que tiene por objetivo principal analizar el eje central del poder sancionador de la Administración y la sanción administrativa. Para el abordaje de este tema, partimos de una revisión doctrinal y legal del jus puniendi del Estado. Luego nos centramos en el concepto de sanción y sus elementos para revisar en último lugar las reglas extraídas básicamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha ocupado en cuestión de esto. De esto concluye que la sanción administrativa es el pilar de este campo de intervención de la administración y que se ha desarrollado a partir de las respuestas del juez constitucional y no por la iniciativa del legislador o de la comunidad científica nacional sobre particular. Como tal, pudimos realizar una introducción en el sentido y alcance de la sanción administrativa como los de cualquier otra figura jurídica. Dependen del escenario al frente, así en el modelo liberal esta institución era exactamente usada, pues se utilizaba entonces para sancionar a las personas que alteraban el orden público, cuyo mantenimiento era el objetivo principal de este modelo estatal. Así las cosas, el incremento de las acciones y poderes de la administración y la necesidad de que sus actuaciones se adecúen al respeto de los derechos humanos han tenido un impacto directo en la actividad sancionadora de administración. Esta actividad está presente en la vida de los administrados, demanda de la atención de la doctrina y del legislador para su construcción y la precisión de sus figuras y sus principios. Como primer ítem, entonces, lo primero que hicimos fue hablar sobre la potestad sancionatoria del Estado o el jus puniendi del Estado, y ha sido definido como ese poder que ostentan las autoridades no solo penales, sino también administrativas para el adecuado funcionamiento del aparato estatal. Entonces, en el poder sancionador se congregan junto al derecho penal otras modalidades del ejercicio sancionador, como el controversial, policivo, disciplinario, correccional o correctivo, y que al que la Corte Constitucional le ha agregado otra manifestación más, que es el derecho de petición por indignidad política. De todas formas, y a pesar de la variedad de manifestaciones en que la actuación sancionadora puede traducirse en jus puniendi, responde a un poder único del Estado para ejercer una potestad sancionadora. En segundo lugar, entonces, pudimos hablar sobre la sanción administrativa, que Eduardo García de Terría define la sanción administrativa como un mal infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta legal. En términos de Fernando Garrido, la sanción es un medio represivo que se pone en marcha precisamente porque la obligación no se ha cumplido, y a su vez José Bermejo verá lo calificado como una resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita e incluso elimina algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien sea porque se le priva de un derecho o bien porque se le impone un deber o una obligación. En tercer punto, entonces hablamos sobre el alcance de la sanción administrativa en el desarrollo de la doctrina constitucional. En este sentido, el legislador tiene toda la libertad para decidir no solo el tipo de sanción o imponer, sino su naturaleza. Así, en el juicio de valor que se está llamando a realizar el Congreso, deberá decidir si el bien jurídico que busca proteger debe merecer la protección o, en dicho caso, el derecho penal o el derecho administrativo. Es el evento en el que se decida activar los dos ordenamientos, es decir, administrativo y penal, que fue los que mencioné anteriormente, es viable que cada uno de ellos imponga sanciones iguales. En ese último es muy frecuente que ocurra en la multa o en la suspensión de licencias, como lo hablábamos en nuestro ensayo. Las medidas que tienen consecuencias negativas para el administrado que tiene naturaleza en sanción. Como se expresó en líneas anteriores, no todas las medidas que tengan efectos negativos son sanciones. En materia ambiental son comunes las medidas que buscan que se reintegre o al menos se recuperen las cosas al momento anterior de la comisión de la infracción, dada la importancia que este bien jurídico cobra para la sociedad y las futuras generaciones. En estas medidas tienen una naturaleza técnica y es la actividad ambiental que le debe en cada caso definir la solución que se debe adoptar, debiendo esta medida ser proporcional a los hechos, so pena de los controles administrativos y judiciales que haya en el lugar. En caso, por ejemplo, de las multas coercitivas que buscan forzar al individuo a que cumpla cierta obligación.
Y como otro ítem tenemos la imposibilidad de imponer sanciones que priven de la libertad, y es decir, la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto ha dicho o ha sido uniforme en cuanto ha sostenido que la sanción administrativa nunca podrá interferir la libertad física de un destinatario. La sanción podrá entonces consistir en una imposición de gravamen o carga patrimonial pecuniaria del destinatario, es decir, cobran pero indemnizan o pagan con dinero. Este puede ser a una persona natural o a una persona jurídica, restricción de algún derecho subjetivo, pero nunca bajo ninguna circunstancia recaerá en la restricción de libertad debido a la reserva de la ley que la Constitución protege ese derecho. Para hacer una conclusión de lo anterior de nuestro artículo científico, para redondear lo que pudimos o quisimos plantear en él, podemos decir que lo anterior, o podemos concluir que la sanción administrativa como institución jurídica deriva del disponiente del Estado. En materia administrativa, busca el adecuado funcionamiento de la administración pública y la defensa de la imagen y el prestigio de la entidad. Tiene sus elementos propios para lo que le distinguen y caracterizan del disponiente judicial del Estado, pues está sometida a las reglas y principios de un área que ha tomado fuerza en las últimas décadas, el derecho administrativo sancionador. En Colombia, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia sobre control constitucional y de acción de tutela, ha venido definiendo los rasgos de esta institución y se ha centrado mucho más en el estudio de los principios que regulan la actividad que en el concepto, alcance, diferencias de esta figura jurídica que es nuclear de la actividad sancionadora del Estado. Muchas gracias.